Bueno, chicas, hoy os traigo este top estilo boho, muy veraniego. Lo podéis llevar suelto en la parte de abajo o fruncirlo para que quede más ablusonado, que también queda muy bonito. Entonces vamos a empezar a tejerlo y espero que os guste. Bueno, mirad, hoy os presento esta prenda. Es un top más bien corto. Entonces la vamos a hacer en dos tallas. Y la única diferencia de la talla pequeña a la talla más grande no va a ser la manera de hacerlo, sino que va a ser el motivo, o sea, vamos a hacer motivos redondos para luego ir uniéndolos unos con otros. Entonces el motivo, en el caso de la talla grande, va a ser un poco más grande y en el caso de la talla pequeña va a ser un poco más pequeño. Esa es la única diferencia que vais a encontrar para tejer una talla u otra, y eso lo vais a ver más adelante. Y lo que os voy a decir ahora son las medidas. Esta que tengo yo aquí ahora es la talla grande, la talla L, digamos. Entonces esta os voy a dar un poco las medidas. Fijaros que aquí hace unos 50. Tener en cuenta que la prenda todavía no está planchada ni asentada, por lo tanto es posible que coja algún centímetro más una vez la hayáis planchado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ahora mismo hace 50 de ancho. Entonces en esta parte de aquí, desde aquí hasta esta parte de abajo, hace unos 47 centímetros. Y luego aquí, lo que es la parte del escote, tendremos aquí unos 11 centímetros por 11 centímetros, o sea, 11 y 11. Y con esto creo que ya no hace falta que os dé ninguna medida más, porque ya tenéis, como la medida nos la marca el propio motivo, pues creo que con esto ya tenéis suficiente. Bueno, ahora os voy a dar la medida de la talla pequeña, que es esta. Entonces aquí tenemos 43 centímetros de ancho. Entonces el largo lo vamos a tomar desde esta punta hasta aquí. Y esto mide 41 centímetros. Si el largo lo tomamos desde esta punta de aquí, pues entonces serían 39. Luego aquí la abertura de la manga ya nos la da el propio círculo, y esto también, pero aún así tenemos aquí 15 centímetros, aquí tenemos 10 centímetros y aquí también tenemos 10 centímetros. Bueno, para hacer este trabajo he utilizado este algodón. Es un algodón que he utilizado ya varias veces en mis trabajos porque es más bien fino, es muy suave y muy fresco para primavera-verano. Entonces, esto es un cono, aunque también lo venden en ovillos, y el artículo es este de aquí. Es el Cotton Nature 2.5 Organic de hilaturas LM. Entonces es un 100% algodón, como veis aquí, 100% algodón, y tiene 170 metros aproximadamente, y dependiendo si cogéis un ovillo, por ejemplo, esta etiqueta era de un ovillo y pesaría 50 gramos. Yo en este caso estoy utilizando conos de 250 gramos. Y luego aquí tenéis las instrucciones de lavado, por si queréis tomar nota. Entonces está recomendado para agujas entre 2,5 y 3,5. Entonces nosotros vamos a utilizar la aguja de 2,5 milímetros, y luego aparte de eso vamos a necesitar tijeras, una aguja lanera y unos cuantos marcadores. También para las que queráis hacer el fruncido de la parte de abajo de la prenda necesitaréis una gomita de estas muy fina,
la más fina que encontréis, que es prácticamente como un hilo, pues necesitaréis más o menos 1 metro. Bueno, la prenda la vais a poder hacer en 2 tallas. La talla pequeña, que sería como una SM, y la talla grande, que vendría a ser una L, incluso XL. Entonces, el tamaño de la prenda lo determina el motivo que hagáis, ¿vale? Vais a encontrar el tutorial del motivo pequeño y del motivo grande. Encontraréis aquí arriba, en la parte de arriba, cuál es cuál. Yo os pondré aquí motivo talla pequeña y motivo talla grande. Entonces, para que os hagáis una idea, este motivo pequeño mide unos 12 centímetros y medio y el motivo grande mide unos 15 centímetros. Entonces luego ya vosotras escogéis qué talla queréis hacer, porque luego las uniones iremos añadiendo una fila que es la que irá uniendo unos motivos con otros. Pero ya os digo, la medida la determina el tipo de motivo que escojáis, si el pequeño o el grande. Bueno, entonces apartamos el motivo grande y vamos a empezar por el motivo pequeño. Vamos a tener que hacer 16 círculos igual a este. Mirad, vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Entonces hacemos primero el nudito corredizo, sujetamos ahí y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cuando tengamos las 4, vamos a cerrar en forma de círculo entrando en esta primera cadena. Entramos ahí, en esa hebra, sujetamos la hebra y cerramos con un punto raso. ¿Veis? De esta manera ha quedado cerrado un pequeño círculo. Entonces mirad, ahora si cogemos esto y lo abrimos un poco, veréis que ahí, ¿veis que ahí hay un pequeño agujerito? Pues en ese pequeño agujerito entramos, sujetamos la hebra y hacemos el primer punto bajo. ¿Vale? Tenemos 1. Entonces tenemos que hacer 12. Volvemos a entrar en el mismo espacio y hacemos el segundo. 2. Entramos en el mismo espacio. 3. Volvemos a entrar. 4. Volvemos a entrar. 5. Y así tenemos que hacer hasta 12 puntos bajos. Mirad, ya tenemos los 12 puntos bajos. Como veis, ha formado aquí en medio como un agujerito. Entonces ahora cerraremos con un punto raso en el primer punto, que es este de aquí. ¿Vale? Entramos en ese primer punto. Entramos ahí, sujetamos y cerramos con un punto raso. Y con esto tenemos acabada la fila 1 o la primera vuelta. Entonces ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer en cada uno de los 12 puntos 2 puntos altos juntos. Entonces en este primero subiremos 3 cadenas, que ya cuenta como primer punto. Entonces cogemos la lazada, entramos en el mismo espacio y sacamos 2 y sacamos 2. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y en el siguiente espacio hacemos 2 puntos altos juntos. Entramos, sacamos la lazada, sacamos 2 hebras, no cerramos, volvemos a coger la lazada, entramos en el mismo punto, sacamos 2 hebras y cuando tengamos 3 cerramos. ¿Veis? Estos son 2 puntos altos juntos. De nuevo,
2 cadenas, entramos en el siguiente espacio, lazada, sacamos hebra y sacamos 2. Cuando tengamos 2, no cerramos, cogemos otra lazada nueva, la sacamos, sacamos 2 hebras y cuando tengamos 3, cerramos juntos. ¿Veis? 2 cadenas de separación. Vamos al siguiente punto, lazada, sacamos hebra y enlazamos 2. Cuando tengamos estas 2, volvemos a entrar en el mismo espacio, sacamos hebra, enlazamos 2 y cuando tengamos 3, recogemos. Y así lo vamos a hacer hasta tener 12 grupos de puntos altos juntos. Y nos vemos aquí en el inicio. Bueno, pues ya hemos hecho los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entonces ahora para cerrar acabamos con las 2 cadenas de separación. Y ahora vamos aquí al primer grupo de las 3 cadenas que hicimos. Vamos a la tercera. Entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y ya tenemos esta vuelta terminada. Bueno, ahora en esta vuelta vamos a trabajar dentro de estos huecos, entre los grupos, ¿vale? Entonces vamos a hacer 4 cadenas, 2, 3 y 4. Vamos al siguiente hueco entre los dos y ahí hacemos un punto bajo. 4 cadenas, vamos al siguiente hueco y un punto bajo, de manera que vamos formando ondas. 1, 2, 3, 4, vamos al siguiente hueco y punto bajo, ¿vale? Ya tenemos 3, entonces tenemos que hacer 12 ondas de estas y nos vemos aquí al inicio. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, llevamos 11 ondas y entonces ahora haremos la última, 1, 2, 3 y 4, y para cerrar, fijaros, entramos aquí donde empezamos, justo ahí, sujetamos el hilo y cerramos con un punto raso, ¿vale? De esta manera ya nos queda cerrada toda esta vuelta. Bueno, ahora vamos a trabajar dentro de las ondas, aquí dentro. Y vamos a hacer en cada una de las ondas 4 puntos altos. Entonces mirad, como tenemos que trabajar dentro de la onda, lo que vamos a hacer es deslizarnos hacia dentro del hueco con otro punto raso. Ahora ya estamos dentro de la onda. Entonces ahora hacemos 1, 2 y 3, que será el primer punto alto. Y tenemos que hacer 4. Por lo tanto ya hacemos el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Tenemos 4 puntos altos dentro de esta onda. Entonces ahora una cadena de separación, saltamos a la siguiente onda y otra vez 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Una cadena de separación y otra vez 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Entonces vamos haciendo todo esto hasta llegar aquí. Bueno, mirad, ya hemos hecho toda la vuelta y ahora aquí para cerrar hacemos una cadena de separación y en la tercera cadena del inicio ahí entramos y cerramos con un punto raso. Y con esto hemos acabado esta vuelta. Bueno, ahora vamos a hacer grupos de 3 cadenas. Entonces vamos a subir 1, 2 y 3. Y ahora en cada grupo de 4
Entre el segundo y el tercero vamos a entrar ahí. De los 4 que hay, entre el segundo y el tercero entramos y hacemos un punto bajo. 3 cadenas. Y ahora aquí en este hueco, entre los dos grupos, un punto bajo. 3 cadenas. Y en el siguiente grupo, entre el segundo y el tercer punto, un punto bajo. 3 cadenas. Y en el siguiente hueco, entre los grupos, un punto bajo. 3 cadenas. Y entre el segundo y el tercero, un punto bajo. 3 cadenas. Y en el siguiente hueco, un punto bajo. Y esto lo tenemos que hacer alrededor de toda la vuelta y nos vemos aquí. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta. Como veis, se han ido formando unas ondas pequeñitas. Entonces aquí en la última vamos a hacer por último las 3 cadenas y aquí donde habíamos empezado, ¿veis? Aquí entramos justo ahí y cerramos con un punto raso. Y con esto ya hemos acabado esta vuelta. Bueno, ahora en la siguiente vuelta, en cada una de estas ondas, vamos a hacer 3 puntos altos juntos y luego 4 cadenas de separación. Entonces, fijaros, hemos acabado aquí. Entonces, nos vamos a desplazar a la primera onda, que es esta, con otro punto raso para trabajar dentro. ¿Vale? Ya estamos dentro de la onda. Entonces ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a hacer 3 puntos altos juntos. Ya tenemos 1. Entonces ahora entramos, sacamos hebra y sacamos 2. Cuando tengamos 2, sin cerrar, volvemos a entrar, sacamos hebra y sacamos otras 2. Y cuando tengamos 3 hebras en la aguja, cerramos. De esta manera tenemos 3 puntos altos juntos, que es como habíamos hecho aquí, que habíamos hecho 2 juntos. Pues ahora hacemos 3. Entonces ahora hacemos 4 cadenas de separación. Vamos a la siguiente onda, que es esta, y hacemos lo mismo. Sacamos 2 hebras. Cuando tengamos 2, volvemos a entrar. Sacamos otras 2. Cuando tengamos 3, volvemos a entrar. Y sacamos otras 2. Y cuando tengamos 4, cerramos. 4 cadenas. Vamos a la siguiente onda. Entramos. Sacamos 2. Cuando tengamos 2, volvemos a entrar y sacamos otras 2. Cuando tengamos 3, volvemos a entrar y sacamos otras 2. Y cuando tengamos 4, cerramos. Y otra vez 4 cadenas. Y esto lo vamos a ir haciendo en todas las ondas hasta llegar aquí al inicio. Bueno, mira, ya hemos dado toda la vuelta. Tenemos que tener 24 grupos de estos. Y entonces ahora para cerrar haremos las 4 cadenas de separación. Y entonces venimos aquí al primer punto, a la tercera cadena. Entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y ya tendremos acabada esta vuelta. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer en cada una de estas ondas 4 puntos altos y una cadena de separación. Entonces, lo que tenemos que hacer es venirnos para trabajar en el hueco. Entonces lo que vamos a hacer es, en el siguiente punto, hacemos un punto raso para desplazarnos y luego ya entramos en el hueco con otro punto raso. De esta manera ya nos colocamos dentro del hueco. Y ahora vamos a hacer 4 puntos altos. 3 cadenas que nos cuenta para el primero. 2.
3 y 4. Una cadena de separación, saltamos al siguiente hueco y otros 4 puntos altos. 2, 3 y 4. ¿Veis? Una cadena de separación y 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Y esto es lo que tenemos que hacer alrededor de toda la vuelta. Y nos vemos aquí al inicio. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta con los grupos de 4 puntos y entonces ahora aquí acabamos el último grupo, hacemos la cadena de separación y ya venimos a la tercera cadena del primer punto y cerramos con un punto deslizado. Y ahora ya simplemente nos queda la última vuelta, que en la última vuelta vamos a hacer ondas de 6 cadenas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos al siguiente hueco entre los grupos de 4 y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al siguiente hueco y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. Y esto lo hacemos todo alrededor y nos vemos al principio. Bueno, ya hemos dado toda la vuelta con las ondas de 6 cadenas. Ahora nos queda la última, que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces para cerrar lo hacemos como siempre. Venimos aquí, justo a la base del principio y cerramos con un punto raso. Y con esto ya estaría acabado el motivo. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es cortar por aquí una hebra más o menos de este tamaño. La sacáis por aquí delante. Y ahora con la aguja lanera vamos a enhebrar. La vamos a pasar hacia detrás en algún punto de la unión esta. ¿Vale? La tenemos aquí detrás y para que quede bien asegurado lo más normal es esconder el hilo por aquí dentro. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es bajar por aquí y entrar en esta zona y pasar por ahí toda la hebra. Por aquí y por la siguiente. ¿Vale? Y luego si queréis aseguraros mejor, volvéis a entrar y volvéis a sacar por aquí. Luego ya podéis cortar la hebra aquí y aquí. Y de esta manera ya tenemos todo acabado. Entonces, de este motivo, para la talla pequeña tenemos que hacer 16. ¿Vale? 16 redondas igual a estas. Entonces, a continuación os encontraréis el tutorial para hacer el motivo de la talla grande. Entonces, las que estáis haciendo la talla pequeña, os saltáis todo ese tutorial del círculo de la talla grande y ya pasáis directamente a continuar con la prenda y con las uniones. Bueno, aquí tenemos el motivo de la talla grande, que es lo que vamos a aprender a continuación, y vamos a tener que hacer 16 motivos igual a este. Mirad, vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Entonces hacemos primero el nudito corredizo, sujetamos ahí y ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cuando tengamos las 4
vamos a cerrar en forma de círculo entrando en esta primera cadena. Entramos ahí, en esa hebra, sujetamos la hebra y cerramos con un punto raso. ¿Veis? De esta manera ha quedado cerrado un pequeño círculo. Entonces mirad, ahora si cogemos esto y lo abrimos un poco, veréis que ahí, ¿veis que ahí hay un pequeño agujerito? Pues en ese pequeño agujerito entramos, sujetamos la hebra y hacemos el primer punto bajo. ¿Vale? Tenemos 1. Entonces tenemos que hacer 12. Volvemos a entrar en el mismo espacio y hacemos el segundo. 2. Entramos en el mismo espacio. 3. Volvemos a entrar. 4. Volvemos a entrar. 5. Y así tenemos que hacer hasta 12 puntos bajos. Mirad, ya tenemos los 12 puntos bajos. Como veis, se ha formado aquí en medio como un agujerito. Entonces ahora cerraremos con un punto raso en el primer punto, que es este de aquí. ¿Vale? Entramos en ese primer punto. Entramos ahí, sujetamos y cerramos con un punto raso. Y con esto tenemos acabada la fila 1 o la primera vuelta. Entonces la siguiente vuelta vamos a hacer medio punto alto y una cadena de separación, ¿vale? Entonces, para hacer el primer medio punto alto haremos 2 cadenas que ya nos cuentan como el primer medio punto alto. Y ahora hacemos además una cadena de separación, ¿vale? Entonces ahora vamos al siguiente punto y ya hacemos el segundo medio punto alto. Entramos ahí y sacamos las 3 hebras. Como veis, ahora aquí tenemos 1 y 2. Una cadena de separación, vamos al siguiente y medio punto alto. Una cadena de separación, vamos al siguiente y medio punto alto. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer, contando este primero, que era el de las 2 cadenas, tenemos que hacer 12 medios puntos altos y nos vemos al final. Mirad, ya hemos hecho los 12 puntos, fijaros, si abrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces tenemos que acabar haciendo la cadena de separación y vamos a cerrar en el, teníamos las 2 cadenas primeras más la de separación, pues en la segunda cadena, 1 y 2, ahí cerramos con un punto deslizado y aquí ya tendremos acabada la fila 2. Bueno, ahora empezaremos la fila 3 y en la fila 3 vamos a trabajar en los huecos que se forman entre medio de los puntos, ¿vale? En estos huecos entre punto y punto. Entonces haremos 3 puntos altos juntos y 3 cadenas de separación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, estamos ahora aquí y vamos a deslizarnos al siguiente hueco. Entramos en ese hueco y hacemos un punto raso. De manera que ya nos colocamos dentro del hueco. Entonces ahora hacemos el primer punto bajo, el primer punto alto, que son 3 cadenas. Este es nuestro primer punto alto. Ahora haremos otros 2, pero los haremos junto a este. Entonces para eso cogemos la azada, entramos en el mismo hueco, sacamos y sacamos 2 hilos, de manera que tenemos ahora 2 aquí en la aguja. Sin cerrar, volvemos a entrar una tercera vez, entramos en el hueco, sacamos hebra,
recogemos 2 y fijaros que nos quedan ahora 3 hebras en la aguja. Entonces cuando tengamos estas 3 hebras, cogemos lazada y cerramos. De esta manera tenemos 3 puntos altos juntos. Ahora hacemos 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Y vamos a saltar al siguiente hueco, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces para eso tenemos que coger lazada, entramos, sacamos y recogemos 2 hilos. Tenemos 2 en la aguja. Entramos una segunda vez con lazada, la sacamos y recogemos 2 hilos. Ahora tenemos 3 en la aguja. Y entramos una tercera vez, cogemos lazada y sacamos 2 hilos. Tenemos 4 en la aguja. Cuando tengamos estas 4, los recogemos enteros y nos quedan los 3 puntos altos juntos. Ahora de nuevo 3 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente hueco y hacemos lo mismo. Lazada, cogemos hebra y sacamos 2 hilos. Nos quedan 2 en la aguja. Entramos una segunda vez, cogemos lazada y volvemos a sacar otros 2 hilos. Nos quedan 3 en la aguja. Y entramos una tercera vez, lazada y sacamos otros 2 hilos. Cuando tengamos 4, los recogemos y nos quedan los 3 juntos. 3 cadenas de separación y hacemos lo mismo. Lazada, vamos al siguiente hueco, sacamos 2 hilos. Una segunda vez, cogemos hebra, sacamos 2 hilos, nos quedan 3. Una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4. Cuando tengamos los 4, los recogemos. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta tener 12 puntos altos juntos. Entonces hacemos los 12 y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 12 grupos de 3 puntos altos juntos, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora en este último acabamos con las 3 cadenas de separación. Y entonces para cerrar venimos al primer punto, a la última cadena, que es esta. ¿Veis? 1, 2 y 3. En la tercera, ahí entramos y cerramos con un punto raso. Y de esta manera tenemos acabada la fila 3. Mirad, ahora para hacer la fila 4 también vamos a trabajar dentro de estos huecos que hay entre los grupos de los puntos. Entonces, para poder trabajar ahí dentro, primero nos tenemos que desplazar hasta ahí. Entonces, para eso vamos a entrar en el siguiente punto, que es este de aquí, y hacemos un punto raso. Y ahora, en el siguiente punto, también hacemos un punto raso. Ahora que ya estamos situados aquí, vamos a hacer un punto bajo. Y ya estamos situados en el centro del hueco. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y cerramos con un punto bajo. De manera que nos queda esta onda. Ahora otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y cerramos con un punto bajo. ¿Veis que se van formando estas ondas? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que hacer 12 veces. Y nos vemos aquí al final. Mirad, ya he hecho la onda 11 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Y ahora la última, hacemos igualmente las 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y lo que vamos a hacer es cerrar aquí, justo en el punto este bajo donde empezamos la primera onda. Justo ahí, entre esas dos hebras, ahí entramos y cerramos con un punto raso. De esta manera nos queda ya cerrada esta fila 4. Vale, ahora para la siguiente fila también vamos a trabajar dentro de los huecos. Y en esta fila, que es la 5, vamos a hacer 6 puntos altos dobles en cada uno de los huecos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es, primero, entrar en el siguiente hueco, coger hebra y hacer un punto deslizado. De esta manera ya estamos dentro del hueco. Y ahora subimos el primer punto alto doble, que serán 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Este es el primer punto alto doble. Y ahora tenemos que hacer 5 más. Cogemos 2 hebras, sacamos 2, 2 y 2. Hacemos el siguiente, doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Ya tenemos 3. Doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Ya tenemos 4. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Hacemos el quinto, 2, 2 y 2. Y hacemos el sexto, 2, 2 y 2. Y ya tenemos el primer grupo de 6 puntos altos dobles. Ahora, antes de saltar al siguiente, que haremos lo mismo, hacemos una cadena de separación. Y ya podemos saltar directamente al siguiente hueco. Doble lazada, sacamos 2, 2 y 2. Doble lazada, 2, 2 y 2. Doble lazada, 2, 2 y 2. Hacemos el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Veis? Hemos hecho un grupo de 6 puntos aquí, dentro de este hueco, y otro grupo de 6 en este hueco. Y ahora ya continuamos haciendo lo mismo en el resto de huecos, siempre con una cadena de separación entre grupo y grupo. ¿Vale? Entonces ahora continuamos haciendo esto y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya he acabado los 12 grupos de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora para cerrar nos venimos a la cuarta cadena del principio, 1, 2, 3, 4, no a la última, que es la de separación, sino a la cuarta. Entramos ahí y cerramos con un punto raso. Y de esta manera ya hemos acabado esta fila. Bueno, ahora para empezar la siguiente fila simplemente vamos a separar los grupos de 6, los vamos a separar en 3. Entonces para eso, tal cual donde hemos acabado, hacemos 3 cadenas, 2, 3. Contamos aquí de este primer grupo de 6, ¿lo veis? Hago 1, 2 y 3, entonces entre el tercero y el cuarto, aquí, hago un punto bajo, como para separar 3 y 3, ¿vale? Ahora vuelvo a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, me vengo aquí, donde acaban estos 3 y empieza el siguiente grupo de 6, ahí entro, y un punto bajo, 3 cadenas, me voy al siguiente grupo de 6, me voy entre el tercero y el cuarto, entro ahí, y un punto bajo, 1, 2, 3, ahora me voy aquí al hueco anterior al siguiente grupo y un punto bajo,
como veis, es ir haciendo 3 cadenas y separando 1, 2, 3, pues aquí en medio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, me vengo 1, 2, 3 y en este hueco, punto bajo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo todo alrededor y nos vemos aquí al final. Mirad, ya estoy llegando al final, hago el último grupo de 3 cadenas y entonces ahora para cerrar, fijaros que aquí hicimos la primera tanda de 3 cadenas, pues justo aquí, donde está el primer punto, justo aquí debajo de esta pequeña hebra, aquí, entramos ahí y cerramos con un punto raso, ¿vale? Entonces se nos han formado estas pequeñas ondas que tenemos que tener en total 24. Ahora en la siguiente fila vamos a volver a hacer grupos de 3 puntos altos juntos, como hemos hecho aquí, pero esta vez en vez de separarlos con 3 cadenas, los separaremos con 5. Entonces para eso tenemos que irnos dentro de los huecos, ¿vale? Entramos aquí en este siguiente hueco y hacemos un punto raso, de manera que así ya entramos en el hueco. Entonces ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, que sería nuestro primer punto alto, y ahora cogemos lazada, sacamos 2 hebras y nos quedan 2 en la aguja. Entramos otra vez, sacamos lazada, sacamos 2 hebras y nos quedan 3 en la aguja y cerramos. De esta manera ya tenemos el primer grupo de 3. Ahora vamos a separar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a ir al siguiente hueco y vamos a hacer el siguiente grupo de puntos altos juntos. Entonces cogemos lazada, entramos, sacamos 2 hilos y nos quedan 2 hebras en la aguja. Entramos una segunda vez, lazada y sacamos 2 hilos y nos quedan 3. Entramos una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4 en la aguja. Cuando tengamos 4, cogemos lazada y cerramos. De esta manera ya tenemos otro grupo. Ahora hacemos 5 cadenas de separación y vamos al siguiente hueco. Entramos, sacamos lazada y 2 hilos. Nos quedan 2 en la aguja. Entramos una segunda vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 3 en la aguja. Y una tercera vez, lazada, sacamos 2 hilos y nos quedan 4 en la aguja y recogemos. Y ya tenemos el tercer grupo. Y ahora otra vez 5 cadenas. Y ya volvemos a hacer lo mismo en todos los siguientes huecos hasta completar toda la circunferencia y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, ¿vale? Tenemos que tener en total 24 grupitos de 3 puntos altos juntos. Entonces ahora para cerrar hacemos las 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora venimos aquí a la tercera cadena del primer punto, que es esta, entramos por ahí y cerramos con un punto raso. Y así ya tenemos acabada esta fila. Bueno, pues ahora en la siguiente fila también vamos a trabajar dentro de estos huecos. Entonces para eso nos vamos a desplazar al siguiente hueco entrando y haciendo un punto raso. De esta manera ya nos situamos dentro del hueco. Y ahora vamos a hacer grupos de 5 puntos altos separados por una cadena.
Entonces hacemos el primero, que son 3 cadenas, que nos cuenta como primer punto alto, y ya hacemos 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Tenemos 5 puntos altos dentro de este hueco. Ahora hacemos una cadena de separación, vamos al siguiente hueco y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Ya tenemos un grupo y otro grupo. Cadena de separación, vamos al siguiente hueco y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que ir haciendo por todo el contorno. Grupos de 5 puntos altos en cada hueco con una cadena de separación. Y nos vemos ahí al final. Mirad, ya hemos acabado los 24 grupos de 5 puntos altos. Y ahora aquí cerramos en la tercera cadena del inicio, que es esta. Cerramos ahí con un punto raso. Y ahora ya vamos a hacer la última fila, que simplemente es hacer 6 cadenas sin movernos de aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ir saltando al final de cada grupo, de este grupo de 6, entre este y el siguiente, perdón, de este grupo de 5, entre este y el siguiente, aquí hacemos un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 6 cadenas, vamos al siguiente hueco de aquí y un punto bajo, ¿vale? Y esto lo hacemos todo alrededor y nos vemos aquí al principio. Bueno, mira, ya hemos dado toda la vuelta, me queda hacer esto último, estas 6 últimas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí nos venimos justo aquí donde empieza la primera onda, aquí debajo, entramos ahí y cerramos con un punto raso, y de esta manera ya tenemos acabado el círculo. Ahora lo que haremos es cortamos aquí un trocito de hebra, la pasamos y ahora con la aguja lanera la vamos a esconder un poco por detrás. Fijaros, hemos acabado aquí, nos metemos por este agujerito y pasamos la hebra hacia atrás, ¿vale? Y ahora aquí en la parte de atrás nos vendremos a esconder la hebra aquí y aquí. Entonces para eso nos metemos por aquí, por entre las hebras de atrás, y bajamos hasta esta parte. ¿Veis? Y ahora ya entramos aquí por todas estas hebras. ¿Veis? Sacamos por ahí la aguja sin tensarla demasiado y ahora entramos en la siguiente y también entramos. Y ahora, para acabar ya de rematar, vamos a volver a entrar en el mismo sitio, pero no desde el primer, sino desde la segunda hebra, para que no se nos deshaga. Entramos ahí
y volvemos por donde habíamos venido, ¿veis? Y ahora ya, una vez asegurada, ya cortamos y ya tenemos acabado el motivo. Bueno, ahora que ya tenemos hechos los círculos, ya vamos a pasar a hacer todo lo que es el montaje de la prenda y las uniones. Bueno, ahora que ya tenemos tejidos los motivos, os quería enseñar este esquema, que es el esquema de cómo vamos a tener que ir haciendo las uniones. Entonces, fijaros, todo esto es la prenda, la mitad es el delantero y la otra mitad es la espalda. Entonces, los uniremos de una manera continua y vuelta por vuelta, ¿vale? Entonces empezaremos por aquí. Luego uniremos este, luego este, luego este, luego este, luego este, y cuando lleguemos aquí uniremos este con el primero. Luego ya pasaremos a la segunda fila de la prenda y haremos lo mismo. Uniremos todos estos y luego el final con el principio. Y por último ya haremos lo que es la parte del escote. Entonces, ahora vamos a empezar de momento tejiendo. Vamos a hacer este lado y este lado, que estos tres no se unen todavía. Aquí vamos a empezar a tejer lo que es la última vuelta de la prenda, pero hasta que no lleguemos a este no vamos a empezar a unir. Entonces vamos a tejer esto primero. Entonces mirad, para eso nos situamos en cualquiera de las ondas de la última fila que hemos hecho y empezaremos haciendo una esquina. Entramos con la aguja, sujetamos hebra y hacemos el primer nudo, que es como si fuera nuestra primera cadena. Entonces las esquinas las vamos a hacer con 3 puntos altos normales más 2 puntos altos dobles. Entonces hacemos el primer punto alto, sería una cadena 2 y 3, esto sería el primer punto alto, y ahora hacemos 2 más. 1 y 2. Con esto tenemos 3 puntos altos y ahora hacemos 2 puntos altos dobles, cogiendo doble lazada y hacemos 1 y 2. De esta manera conseguimos tener esta inclinación. Bueno, ahora ya tenemos la mitad de la esquina, entonces vamos a hacer una cadena de separación y ahora hacemos la otra mitad de la esquina, pero a la inversa. Primero aquí hemos hecho 3 puntos altos y luego 2 puntos altos dobles para conseguir la inclinación, y ahora lo haremos al revés. Primero haremos los 2 puntos altos dobles y luego los 3 puntos altos para que nos quede simétrico. Entonces hacemos los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y ahora los 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. ¿Veis? De esta manera ya tenemos la esquina que nos hace la forma un poco de triángulo. Esto va a servirse, o sea, esta manera de hacer las esquinas es en toda la prenda, ¿vale? Siempre, dependiendo de la dirección en la que vayamos, siempre serán 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, y en el resto de la esquina al contrario. Entonces, ahora seguimos por todo este lateral. Vamos a hacer 3 cadenas y en la primera onda hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6. Vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Y otra vez 6 cadenas, 4, 5 y 6. Y en la siguiente onda
un punto bajo. ¿Vale? Entonces tenemos una esquina, 3 cadenas, luego 6 y 6, y ahora vamos a volver a hacer una esquina de la misma manera que hemos hecho aquí. Entonces fijaros, cuando hemos acabado la esquina hacemos 3 cadenas, pues ahora para empezarla también hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a la siguiente onda y hacemos lo mismo que aquí, 3 puntos altos, 1, 2, 3 y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Y ya tenemos media esquina. Ahora hacemos la otra media. Hacemos una cadena y hacemos la esquina a la inversa. Primero los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y ahora los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y aquí ya tenemos el primer lado del hexágono que tenemos que hacer. Bueno, mirad, ahora mismo hemos hecho este lado de aquí. Ahora vamos a seguir en el siguiente. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Ahora vienen 3 cadenas, 1, 2 y 3. Siguiente onda y un punto bajo. Ahora 6 cadenas. En la siguiente onda, un punto bajo. 6 cadenas. Y en la siguiente onda, un punto bajo. Y ahora viene otra vez la esquina. Por lo tanto, 3 cadenas. Y en esta onda ya hacemos la primera esquina. 3 puntos bajos, 3 puntos altos. Y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Una cadena de separación y ahora la esquina a la inversa. Primero 2 puntos altos dobles. Y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y con esto ya tenemos de los 6 lados que tenemos que hacer, ya tenemos 2. Entonces recordad, ahora os iré diciendo todo lo que hemos de hacer a continuación, pero básicamente siempre es así. Una esquina que se compone de 3 puntos altos más 2 puntos altos dobles, una cadena de separación, 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. Luego, justo cuando acaba la esquina, siempre 3 cadenas, luego 3 cadenas y un punto bajo, 6 cadenas y un punto bajo, 6 cadenas y un punto bajo. Y luego otra vez 3 cadenas y la esquina. Y repetimos. Mirad, ahora hemos hecho este lado de aquí. Tenemos 2, este y este. Ahora vamos a continuar con este. Pero este de aquí lo vamos a tejer hacia abajo y cuando lleguemos abajo solo vamos a tejer media esquina. No la vamos a tejer entera, solo vamos a tejer la mitad y nos vemos ahí. Entonces continuamos haciendo 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, un punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y un punto bajo.
Ahora aquí ya llegamos a la esquina, pero solo haremos la mitad. Hacemos 3 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Y dejamos de momento la esquina, porque mirad, ahora esto lo tenemos así, de esta manera. ¿Vale? Hemos hecho esto, esto y esto. Entonces ahora aquí a continuación, aquí ya no vamos a seguir, porque esto lo haremos más adelante, porque es la parte de abajo de la prenda. Y aquí ya vamos a empezar a unir el siguiente motivo. Entonces para unir necesitamos solamente hacer la mitad de la esquina. Mirad, ahora sí que ya vamos a unir. Ya tenemos estos 3 lados y ahora vamos a hacer este lado de aquí, pero ya uniéndolo con el motivo anterior. Bueno, para unir el siguiente motivo hemos hecho media esquina y hacemos una cadena, que es la que hacemos de separación. Entonces cogemos el siguiente motivo en cualquiera de las ondas y vamos a hacer la otra media esquina, pero como si fuera la simétrica a esta. O sea, empezaremos esa media esquina haciendo 2 medios puntos altos dobles, 2 puntos altos dobles primero, uno y 2 y 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. De manera que esto, ¿veis? Esto ahora nos queda encarado de esta manera. ¿Vale? Hemos hecho estos 3 y ahora empezaremos a subir. Por eso esta media esquina tiene que ser la inversa a... Hemos empezado subiendo y aquí empezamos bajando. Entonces ahora vamos a continuar uniendo todo este lateral de aquí. ¿Cómo lo hacemos? 3 cadenas como hacemos siempre después de la esquina. Venimos a la primera onda y un punto bajo. ¿Veis? Hemos hecho las 3 cadenas y hemos venido a la primera onda y hemos hecho un punto bajo. Ahora, ¿cómo uniremos lo siguiente? Pues lo vamos a unir con grupos de 3 cadenas. Ahora haremos 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. 3 cadenas y uniremos aquí con un punto bajo. Y luego ya 3 cadenas y haremos otra esquina. Entonces mirad. Vamos aquí, hacemos 3 cadenas. Vamos al motivo de atrás, a la primera onda de 6 y un punto bajo. 3 cadenas, venimos delante a la onda de 6 y un punto bajo. Otra vez 3 cadenas, vamos atrás a la siguiente onda de 6, 3 cadenas. 1, 2, 3, venimos delante, punto bajo. ¿Veis? Esto nos va quedando así. Nos han quedado como 2 rombos y 2 rombos. Ahora ya vamos a conectar la esquina a la vez que hacemos la esquina de aquí. Entonces mirad. Hacemos las 3 cadenas. Venimos a la siguiente onda y hacemos media esquina de subida.
un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Y ahora 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Veis? Ahora tenemos aquí media esquina y lo que vamos a hacer es conectarla con esta esquina de aquí. Entonces, para eso hacemos una cadena, nos venimos aquí, entramos aquí en el centro de la otra esquina y hacemos un punto raso. De esta manera ya la tenemos unida. Y ahora hacemos el resto de la media esquina que nos falta en sentido inverso. O sea que hacemos 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Y de esta manera, fijaros que ya tenemos unida toda este lateral con todo este lateral de aquí. Bueno, mirad, ahora esto ya lo tenemos unido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho aquí. Esto, esto y esto. Pero lo vamos a hacer aquí, aquí y aquí. O sea que esos tres lados no los tenemos que unir con nada. Simplemente los tenemos que tejer. ¿Vale? Esto, esto y esto. Recordad que aquí acabábamos con media esquina y nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho los tres lados que os he dicho sin uniones. En este, al igual que aquí, solamente hemos hecho la media esquina. Y ahora tenemos que hacer el siguiente motivo de la misma manera. Vamos a unir de esta manera que os he enseñado el siguiente motivo, que será este de aquí. Este sí lo vamos a unir. Entonces lo voy a hacer una vez más para que nos quede claro cómo se hace este tipo de unión, ¿vale? Recordad, hemos hecho media esquina, hacemos una cadena de separación, cogemos el siguiente motivo en cualquier onda y hacemos la esquina a la inversa. Por lo tanto, hacemos 2 puntos altos dobles primero, 1 y 2, y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora ya tenemos esto para encararlo, igual que aquí, nos lo colocamos bien, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, vamos a la siguiente onda, un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la siguiente onda de atrás, a esta, y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la de delante y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la onda de atrás y un punto bajo, 3 cadenas, vamos a la onda de delante y un punto bajo, ¿vale? Y ahora ya vamos a, como ya viene la esquina, vamos a hacer la mitad de la esquina aquí, 3 cadenas y mitad de la esquina, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y ahora 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Vale? Ya tenemos la mitad de la esquina. Ahora hacemos una cadena, cogemos la esquina de atrás, entramos en el centro y hacemos un punto raso.
Y ahora ya completamos la esquina que nos falta con 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y de esta manera ya tenemos unido 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hemos hecho, pero os lo enseño en el esquema. Bueno, ahora que ya hemos unido estas dos, vamos a continuar haciendo lo mismo que hemos hecho de la misma manera por todos estos motivos. Recordar que aquí, aquí y aquí no se une, luego uniremos aquí, luego seguimos haciendo siempre estas tres, aquí volvemos a unir, aquí tejemos, aquí volvemos a unir y acabamos en este punto. Y en este punto es donde ya vamos a unir con el principio. Bueno, pues ahora que ya hemos tejido todo esto y hemos unido todos estos motivos, recordemos que son 3 en la espalda y 3 en el delantero, nos hemos quedado aquí y ahora vamos a ver cómo hacemos la unión del final con el principio. Como veis son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Y entonces hemos acabado aquí, en esta parte. ¿Vale? Hemos hecho todo esto, pero aquí hemos hecho media esquina y hemos dejado la otra media sin tejer, porque ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a unir esta con la primera. ¿Veis? Si ahora cogemos esto, nos quedarán 3 motivos en el delantero y 3 motivos en la espalda. Pero tenemos que unir aquí todo este lateral primero. Entonces lo que tenemos que hacer es, hemos hecho la media esquina, ¿vale? Esto, estamos viendo por aquí la parte del revés. Entonces aquí, después de hacer la media esquina, hacemos una cadena, venimos a buscar la esquina de atrás, entramos y hacemos un punto raso. Y ahora continuamos completando el resto de la esquina con los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Venimos aquí, lo mismo que uníamos en las otras uniones, es lo mismo aquí. Vamos a esta onda y un punto bajo. 3 cadenas, venimos adelante, un punto bajo. 3 cadenas, venimos atrás y un punto bajo. 3 cadenas, venimos adelante y un punto bajo. ¿Vale? Entonces ahora aquí, esto, fijaros, estamos uniendo todo esto de aquí. Ahora aquí vendría la esquina. Hacemos 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y hacemos 1, 2 y 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y ya tenemos media esquina. Ahora deberíamos unir esta media esquina con la de aquí, pero si os fijáis aquí no la tenemos,
porque ahora lo que vamos a hacer antes de terminar con toda esta unión es hacer toda la parte de abajo, porque todo esto va a ser la parte de abajo de la prenda. La vamos a hacer más suave, no vamos a hacer estos picos tan pronunciados. Entonces haremos todo ese acabado primero para luego venir aquí y acabar en este punto de aquí. Bueno, entonces fijaros, hemos hecho la media esquina y haremos la otra media, ¿vale? Hacemos la cadena de separación y la otra media esquina que nos falta. 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces ahora ya empezamos a trabajar todo el bajo de la prenda, ¿vale? Y vamos a hacer, como hacemos siempre, 3 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. 6 cadenas, vamos a la siguiente onda y punto bajo. Y otras 6 cadenas, vamos a la siguiente onda y un punto bajo. Esto es lo mismo que hacemos siempre. Mirad, ahora estamos en este punto, ¿veis? Esto es la parte de delante, esta es la de atrás, y lo que vamos a hacer ahora en toda esta parte del bajo es, no vamos a hacer estas punchas, porque como es la parte de abajo de la prenda no nos interesa que quede tan puntiagudo. Entonces lo que vamos a hacer es, después de haber hecho esta esquina y las 2 ondas, ahora vendría otra esquina, pero no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es seguir haciendo ondas de 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente, punto bajo. ¿Veis? Aquí lo que estamos haciendo es evitar esta esquina que nos haría demasiado pico, ¿vale? Entonces seguimos haciendo ondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la siguiente onda, punto bajo. Y ahora hemos llegado aquí a donde se juntan los dos motivos. Mirad, ¿veis? Hemos hecho esto, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces 6 cadenas. Y ahora sí que al llegar aquí, a la parte donde se unen los motivos, vamos a completar. Tenemos media esquina, tenemos que completar la otra media y aquí también. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí de momento vamos a hacer las 3 cadenas que hacemos siempre antes de la esquina. Entonces ahora vamos a este hueco, que es donde está esta media, y hacemos la otra media, haciendo 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. Recordar que siempre vamos buscando la inclinación de la esquina. Ahora hacemos la cadena de separación que hacemos siempre. Y ahora para unir vamos a venir aquí, aquí en medio, y vamos a hacer aquí en medio un punto raso. De manera que esto, ¿veis? Nos queda unido. Ahora saltamos directamente aquí para completar la otra media esquina, ¿vale? Entonces, lo mismo, hacemos la cadena de separación que tenemos siempre entre la mitad y la otra mitad y hacemos 2 puntos altos dobles, 1 y 2,
y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Y de esta manera, ¿veis? Tenemos ya unida toda esta parte con esta de aquí. Ahora continuaríamos haciendo lo mismo por aquí. Tenéis que hacer primero las 3 cadenas que hacemos siempre después de la esquina y hacer un punto bajo. Y ahora ya podéis hacer, hemos hecho esto, ya podéis hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así vais haciendo lo mismo que acabamos de hacer ahora. ¿Vale? Entonces esto lo haréis igual. Aquí, aquí y por todo el contorno hasta llegar de nuevo aquí al inicio donde acabaremos uniendo con el principio. Entonces vamos a hacer todo este contorno y nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta haciendo este bajo de las ondas. Entonces ahora aquí al llegar al último, como veis nos falta una esquina, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora haremos aquí una esquina y la uniremos a la del principio para acabar toda esta vuelta del contorno. Entonces aquí lo que hacemos es, como siempre, 3 cadenas antes de la esquina. Vamos a la siguiente onda y hacemos media esquina. Un punto alto, 2, 3 y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Ahora ya tenemos media esquina, hacemos la cadena de separación, venimos aquí a esta y aquí en el centro unimos con un punto raso, una cadena y completamos aquí la media esquina que nos falta, ¿vale? Aquí con 2 puntos altos dobles, 1 y 2 y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. ¿Veis? Esto nos ha quedado así. ¿Veis? Y ahora simplemente nos falta hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Venimos aquí a la siguiente onda, hacemos un punto bajo y ahora después de hacer este punto bajo ya vamos a cerrar, fijaros aquí, en este punto de aquí, ¿vale? Antes de la esquina, en este punto de aquí, ahí vamos a entrar y vamos a hacer justo en toda esa intersección, aquí entramos y hacemos un punto raso. Y de esta manera habremos acabado toda la vuelta. Cortamos el hilo y lo escondemos por la parte de atrás. Lo más práctico es esconderlo con la aguja lanera. Lo cogéis así, lo enhebráis y os metéis hacia la parte interior de la prenda. Esta sería la parte del derecho. Pues os metéis por aquí y os venís a toda esta parte metiéndoos por aquí dentro, ¿vale? Os metéis por esta zona
¿Veis? Todo esto de aquí, que es donde va a quedar más sujeta toda esa hebra. ¿Lo veis? Luego podéis volver por el mismo sitio para acabar de asegurarlo. Y de esta manera ya tenemos hecha la parte de abajo, que es esta. ¿Ves? Esto de aquí. ¿Veis? Nos ha quedado la parte de arriba con las esquinas para ahora continuar, pero la parte de abajo nos ha quedado mucho más suavizada. Entonces esto que hemos hecho es todo esto de aquí. O sea, hemos hecho toda esta zona y hemos hecho toda esta parte del acabado del bajo de la prenda. ¿Vale? Entonces ahora tenemos toda esta vuelta entera y cerrada. Entonces ahora ya vamos a continuar con la vuelta de arriba. Bueno, ahora que ya tenemos la primera vuelta, vamos a empezar haciendo la segunda vuelta. Es girar. Vamos a dejar la parte de abajo de la prenda aquí, porque aquí ya no vamos a trabajar, y vamos a empezar trabajando hacia aquí, que es hacia arriba. Bueno, ahora empezaremos la segunda vuelta uniendo aquí en este lateral y en este lateral. ¿Vale? Empezaremos por aquí y por aquí. Bueno, entonces vamos a apartar esto y empezaremos haciendo media esquina, que recordad que eran 3 puntos altos. Tres cadenas, que es el primer punto alto, luego el segundo y el tercero. Y ahora 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Entonces ahora ya vamos a venir aquí y vamos a unir aquí esta esquina con esta. Entonces lo que tenemos que hacer es una cadena, siempre una cadena. Cogemos esta esquina, venimos por debajo y hacemos un punto raso. Y ahora otra cadena y completamos la esquina de manera simétrica, ¿vale? O sea, empezando por los 2 puntos, empezando por los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, y los 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces esto os lo enseño para que veáis, ¿veis? Ahora estamos uniendo esta esquina de aquí. Ahora vamos a continuar hacia allí. Entonces ahora, después de la esquina, siempre vienen 3 cadenas. Vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al motivo de atrás, al primer hueco de 6 cadenas y un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al hueco de delante, a este de aquí, un punto bajo. 3 cadenas. Vamos al segundo hueco de 6 cadenas y un punto bajo. Y ahora 3 cadenas, venimos de nuevo aquí al siguiente hueco y un punto bajo. Fijaros que las esquinas siempre van cada 5
huecos. ¿Veis? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, pues ahora en el 5 vendría la siguiente esquina. Entonces hacemos 1, 2 y 3 y empezamos a hacer media esquina con los 3 puntos altos normales y 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Veis? Entonces ahora hemos hecho esto. Ahora tenemos media esquina que tenemos que unir a estas de aquí. ¿Vale? Pues hacemos, como siempre, una cadena. Vamos aquí al centro, a la intersección, donde se juntan las dos esquinas. Pues aquí dentro hacemos un punto raso y una cadena. Y completamos la esquina del motivo que estamos haciendo con 2 puntos altos dobles, 1 y 2 y 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. Mirad, todo este lado ya está unido, estas 3 esquinas ya están unidas, ¿vale? Ahora tenemos que hacer lo mismo en este lado de aquí. Tenemos que unir todo este lateral a este. Entonces, aquí se me ha escapado un punto. Aquí, como siempre, después de la esquina hacemos 3 cadenas, vamos al siguiente hueco y un punto bajo. 3 cadenas, vamos al motivo de atrás, al primer hueco de las 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, venimos adelante a este hueco, un punto bajo. 3 cadenas, vamos al segundo hueco de las 6 cadenas, punto bajo. 3 cadenas, venimos al hueco de delante y un punto bajo. Y ahora, como es el quinto agujero, 1, 2, 3, 4, 5, aquí ya viene la esquina. Hacemos las 3 cadenas y empezamos a hacer media esquina con los 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles, 1 y 2. ¿Veis? Ahora estamos aquí, ya hemos unido esto y esto. Entonces ahora tenemos media esquina que la tenemos que unir aquí. Hacemos una cadena, buscamos la esquina, hacemos un punto raso y otra cadena. Y ahora aquí tenemos que bajar normalmente porque este es el lateral. Fijaros que aquí ahora cuando bajemos no unimos a nada, uniremos después. Cuando pongamos este otro motivo aquí y subamos, en el momento de subir es cuando uniremos. Pero ahora al bajar no tenemos que unir. Entonces simplemente tenemos que hacer todo ese lateral de una manera normal. Entonces completamos la esquina haciendo los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales. Y ahora continuamos hacia abajo haciendo las 3 cadenas
en el siguiente hueco un punto bajo, 6 cadenas, en el siguiente hueco un punto bajo y 6 cadenas, y en el siguiente hueco punto bajo, y ahora ya serían 3 cadenas otra vez, que son las de antes de la esquina, y aquí hacemos media esquina con los 3 puntos altos más los 2 puntos altos dobles para completar la media esquina. ¿Veis? Entonces esto es lo que tenemos, o sea, y esta es la mecánica. Hay que ir uniendo aquí, aquí cuando bajemos no unimos, pero ahora cuando subamos sí, ahora lo vamos a ver en el siguiente motivo. Entonces ahora aquí siempre nos quedamos con media esquina, no la acabamos, ¿vale? Hacemos media y ya hacemos una cadena, cogemos el motivo nuevo y en cualquiera de las ondas hacemos media esquina de manera simétrica, o sea, empezaríamos con los 2 puntos altos dobles. Hacemos 1 y 2. Y ahora los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Fijaros. Esto es el derecho, entonces ahora aquí, ¿veis? Ahora empezamos a subir, que yo he hecho ahora esta media esquina, que es como esta media de aquí. Y ahora ya sí que iremos uniendo, de la misma manera que hacemos en todas las uniones, iremos uniendo aquí, uniremos las esquinas, seguiremos uniendo aquí, uniremos las esquinas, y seguiremos para aquel lado, ¿vale? Entonces ahora vamos a continuar viendo una vez más cómo hacemos estas uniones. Ahora hacemos 3 cadenas y en el siguiente hueco un punto bajo. Vamos al primer hueco de atrás, punto bajo, 3 cadenas, venimos al hueco de adelante, punto bajo, 3 cadenas, vamos al segundo hueco de atrás, punto bajo, 3 cadenas, venimos al hueco de adelante, punto bajo. Ahora viene la esquina, porque si contamos 1, 2, 3, 4, 5, pues ahora viene la esquina. Hacemos las 3 cadenas y media esquina, haciendo los 3 puntos altos más los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Mirad, ¿veis? Hemos hecho esto. Hemos hecho esto. Entonces ahora, quiero que lo veáis bien, hemos hecho esta media esquina, ahora la uniremos aquí y continuaremos con la otra media y uniendo aquí. Cuando lleguemos aquí uniremos la siguiente esquina y cuando lleguemos aquí uniremos la siguiente, ¿vale? Entonces todo esto lo podemos hacer porque es una repetición de lo que ya hemos visto y nos vemos aquí en este punto. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí con la unión. Entonces ahora simplemente hay que ir añadiendo motivos, dando toda la vuelta a la prenda. Entonces recordemos que en las partes de arriba, aquí y aquí, se une a los motivos, pero cuando bajamos en este lateral
no unimos, bajamos normal, haciendo las ondas y lo que necesitamos hasta media esquina, pero sí que unimos cuando luego añadimos el siguiente motivo y empezamos a subir. Entonces ahí sí que añadimos, que es lo que hemos hecho, perdón, ahí sí que unimos, que es lo que hemos hecho aquí. Aquí hemos bajado haciendo media esquina, 6 cadenas, 6 cadenas, 6 cadenas, media esquina. Y cuando hemos añadido este, ya hemos unido todo lo que íbamos tejiendo aquí con lo de aquí. Entonces ahora todo eso se repite hasta dar toda la vuelta y entonces nos veremos cuando nos falte un motivo, que será el que viene aquí, el que vendrá justo al lado del principio. Nos vemos ahí para ver cómo cerramos la vuelta. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta, hemos añadido todos los motivos, entonces solamente nos faltará el último, que va aquí. Entonces, como nos hemos quedado aquí, en la esquina que hacemos siempre abajo, en la media esquina, ahora lo que haremos es subir uniendo estas dos, unimos estas dos y unimos estas dos. Y entonces nos vemos en este punto de aquí. Bueno, mirad, ya hemos unido aquí, entonces aquí yo he hecho la media esquina esta de aquí, y ya la he unido a las otras dos. Entonces este va a ser el único sitio donde, fijaros que bajábamos sin unir y volvíamos a unir al subir. Este va a ser el único sitio que vamos a unir ahora al bajar, ¿vale? Entonces, porque como ya es el final de la vuelta, entonces mirad, tengo unida media esquina, hago una cadena y completo el resto de la esquina con los dos puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora hago las 3 cadenas que vienen siempre después de la esquina y paso al siguiente hueco y hago un punto bajo. Y ahora me vengo aquí al otro motivo, me voy al primer hueco de las 6 cadenas, primero hago 3 cadenas aquí, 1, 2, 3, ahora sí me voy a este hueco y punto bajo, 3 cadenas, me vengo al hueco de aquí y punto bajo, 3 cadenas, vuelvo al hueco de atrás y punto bajo, 3 cadenas, vengo al hueco de adelante y punto bajo, ¿vale? Fijaros. Entonces ahora viene la esquina. Entonces hacemos las 3 cadenas y hacemos la media esquina que hacemos siempre. 3 y 2 medios puntos altos, perdón, 2 puntos altos dobles. Entonces fijaros, aquí no tenemos esquinas para sujetar esta esquina de aquí, porque ahora ya vamos a hacer toda esta parte de abajo. Entonces mirad, estamos aquí en este punto, ¿vale? Aquí hemos unido todo esto y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer todo el acabado de toda la vuelta por detrás, volveremos por aquí y acabaremos justo aquí, o sea, haremos todo este recorrido, ¿vale? Entonces para eso ahora tenemos hecha la mitad de la esquina y la vamos a hacer completa. Vamos a hacer la cadena de separación y el resto de la esquina con los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales. 2 y 3. Vale, entonces ahora vamos a ir haciendo todo este
toda esta parte de aquí. Entonces es lo de siempre, 3 cadenas, un punto bajo en el primer hueco, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Ahora 3 cadenas y una esquina. 1, 2 y 3 y los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. Ya tenemos la mitad, una cadena de separación y el resto de la esquina, o sea, la otra mitad. 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. ¿Veis? Estamos haciendo toda la parte que nos falta de abajo. Ahora lo mismo, 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Y mirad, ahora llegamos aquí. Entonces, si os fijáis aquí, nos falta media esquina en este motivo y media esquina en este. A ver si os lo enseño bien, ¿veis? Tenemos aquí media esquina y aquí otra media. Hay que completarlas. Entonces hacemos lo de siempre. Hemos hecho el grupo de 6 y de 6. Ahora hacemos 3 cadenas, que las hacemos siempre antes de la esquina, y en este hueco hacemos la media esquina que nos falta. 1, 2, 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. ¿Veis? Ya tenemos las dos medias esquinas. Ahora la cadena de separación, y ahora aquí lo que tenemos que hacer es entrar así y sujetar aquí con un punto raso, de manera que ya las esquinas, la esquina ya nos queda sujeta. Ahora saltamos a la siguiente. Tenemos la media, cadena de separación y hacemos la otra media. Siempre guardando la simetría, ¿eh? En este caso hacemos primero los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 2 y 3. ¿Veis? Fijaros, hemos empezado aquí, estamos haciendo todo esto y ahora se repite lo mismo. Ahora aquí tenemos que hacer todo el proceso igualmente. 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo. Ahora ya viene la esquina, hacemos 3 cadenas y hacemos una esquina completa, igual que hemos hecho aquí, con los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles. Cadena de separación y la otra media esquina, con los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 2 y 3. ¿Veis? Ahora seguimos normalmente haciendo las 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas,
un punto bajo y otra vez llegamos a la intersección de los dos motivos y hacemos lo mismo que hemos hecho, 3 cadenas y hacemos la media esquina que nos falta aquí con los 3 puntos altos normales y los 2 puntos altos dobles y ahora ya solo nos falta la cadena de separación y lo mismo que hemos hecho antes, entramos así y juntamos con un punto deslizado para cerrar es aquí. Ahora saltamos al otro motivo y lo mismo, tenemos media esquina, hacemos la cadena de separación y completamos la otra media esquina que nos falta. 1, 2, 3, ¿veis? Ya tenemos aquí. Todo esto es lo que vamos a hacer. Entonces esto mismo lo tenéis que repetir por todo el contorno de la prenda, todo este contorno, y entonces cuando lleguéis aquí, fijaros que hemos empezado aquí, pues cuando lleguemos aquí a la parte final nos vemos para ver cómo lo cerramos. Bueno, mirad, ya hemos dado toda la vuelta. Ahora he llegado aquí. Fijaros que aquí es donde habíamos empezado en el primer motivo y ahora aquí hemos acabado aquí. Entonces aquí he hecho la mitad de la esquina, ¿vale? Entonces ahora hay que unirla a esta mitad, o sea, a esta esquina de aquí. Entonces hacemos la cadena que hacemos siempre de separación, entramos a la esquina por aquí detrás, hacemos el punto raso, otra cadena y completamos la otra media esquina con los 2 puntos altos dobles más los 3 puntos altos normales, 2 y 3, ¿vale? Y ahora ya hacemos las 3 cadenas que hacemos siempre, venimos al siguiente hueco, hacemos un punto bajo. Y ahora fijaros, tenemos que venir aquí, a este punto de aquí, y ahí vamos a cerrar en ese mismo punto bajo de ahí. Aquí vamos a cerrar con un punto raso. Y de esta manera ya tenemos acabada toda la vuelta. Esto ahora hacemos lo de antes, lo cortáis, lo metéis hacia el interior de la prenda y si lo escondéis por estas zonas de las esquinas mejor. ¿Vale? Entonces con esto ya estaría la vuelta 2. Bueno, pues fijaros, hemos acabado toda la vuelta 2, con lo cual ya tenemos hecho todo esto de aquí, con todas las uniones. ¿Vale? Entonces esto, aunque sé que lo tenéis claro, lo vamos a señalar para tener claro que no nos hemos dejado nada en el tintero. Y entonces ahora ya solo nos queda hacer la parte del escote, tanto en el delantero como en la espalda. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos todo el cuerpo así, recordar que aunque estamos tejiendo de esta manera, vamos dejando el bajo aquí y vamos subiendo, en realidad luego la prenda será así. Entonces ahora nos faltarían 2 motivos aquí
mejor dicho. Así. Esto lo colocaremos de esta manera. Y nos faltarán aquí 2 motivos y aquí otros 2 motivos, ¿vale? Que serán la parte de los hombros, y esto ya nos quedará el escote, o sea, serán estos 4 motivos que tenemos aquí. Entonces fijaros, aquí podéis hacer esta unión de 2 maneras. Una es como en esta prenda, que es otra versión, donde yo he hecho todas las esquinas de una manera normal, de manera que cuando tenemos puesta la prenda, tenemos metido aquí el brazo, aquí nos queda este piquito que queda muy mono. Pero yo ahora quiero hacer otra versión, de manera que en este lado de aquí, en vez de tener este pico lo voy a quitar para que me quede esto más redondeado. O sea, voy a hacer lo mismo que he hecho aquí en el bajo, donde me he ahorrado una esquina aquí para que esto me quede más redondeado. Entonces, aparte de eso, vamos a tener que unir. Fijaros, uniremos aquí y uniremos aquí. Luego aquí subiremos sin unir. Por aquí también y por aquí también. O sea, aquí vamos a tener una serie de hileras donde no vamos a unir, porque luego lo haremos cuando pongamos el motivo que viene por la espalda. Entonces, ahora de momento vamos a empezar uniendo en este punto. Entonces, primero vamos a hacer media esquina en el motivo nuevo. Vamos a hacer media esquina. Hacemos un punto, 2 y 3, que ya será nuestro primer punto alto. Luego hacemos el segundo punto alto y el tercer punto alto. Y ahora hacemos un punto alto doble y otro punto alto doble. ¿Vale? Aquí ya tenemos la mitad de la esquina. Entonces ahora, fijaros, le damos la vuelta y vamos a empezar a tejer o a unir por aquí, ¿vale? Por este punto de aquí. Entonces, como siempre, para unir las esquinas hacemos una cadena, venimos aquí, entramos en el centro y un punto raso. Y ahora una cadena y completamos la esquina con la otra mitad que nos falta, haciendo un punto alto doble, 2 y ahora 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. ¿Vale? De esta manera ya tenemos aquí unida esta parte. Mirad, ahora vamos a continuar haciendo las 3 cadenas que hacemos siempre después de la esquina. Entramos en el siguiente hueco y un punto bajo. Vamos al motivo de atrás, al primer hueco de 6 y un punto bajo. 3 cadenas, venimos al principio, aquí al delante, y un punto bajo. 3 cadenas, vamos al de atrás y un punto bajo. ¿Vale? Ahora aquí hacemos 3 cadenas y un punto bajo. Bueno, ahora aquí ya viene la esquina. Entonces hacemos las 3 cadenas, vamos al siguiente hueco y hacemos media esquina. 1, 2
y 3 puntos altos y 2 puntos altos dobles. ¿Vale? Y ahora venimos aquí, hacemos la cadena, entramos en la esquina, hacemos un punto raso y ahora hacemos la otra cadena y completamos esta esquina con 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora aquí tenemos esto de esta manera. Entonces ahora aquí es lo que os comentaba. ¿Veis? Ahora aquí vendrían 2 bloques de 6 cadenas, luego vendría la esquina y otros 2 bloques de 6 cadenas. Pues aquí no haremos eso. Haremos los 2 bloques, otro más y estos 2 más. O sea, haremos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bloques de 6 cadenas. O sea que hacemos aquí las 3 cadenas que hacemos siempre después de la esquina, punto bajo, y ahora hacemos 3, 4, 5, 6, punto bajo, otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto bajo. ¿Veis? Ahora vendría 3, 4, 5. Aquí hubiera venido una esquina, pero no la hemos hecho. Entonces continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. Vamos a ver cómo vamos. Tenemos aquí la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hubiera venido la otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí que ya viene la esquina. Hacemos 1, 2, 3. Y aquí ya hacemos la mitad de la esquina con los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles. ¿Vale? De manera que esto, ¿veis? Vamos a ponerlo bien para que lo veáis. Hemos hecho esta unión con las 2 esquinas y luego aquí hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en las 7, en el hueco 7 ya hemos hecho media esquina. ¿Vale? Entonces ahora continuamos haciendo una cadena de separación, la otra media esquina, dos puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. Ahora hacemos las 3 cadenas, vamos al hueco, punto bajo. Ahora 6 cadenas, vamos al hueco, punto bajo. 6 cadenas, vamos al hueco, punto bajo. Ahora ya vendría otra esquina. 1, 2, 3, 4, en el 5 va otra esquina. Hacemos las 3 cadenas y hacemos los 3 puntos altos, 1,
2, 3 y los 2 puntos altos dobles. 1, 2. Antes de continuar, vamos a ver en qué punto estamos. Fijaros. Estamos aquí. Hemos hecho todo esto y todo esto de aquí. Entonces ahora completaremos esta esquina, bajaremos por aquí y ya uniremos en la siguiente esquina con esta de aquí. Y luego ya continuaremos uniendo toda esta zona de aquí. Entonces de momento hacemos la cadena y hacemos la otra mitad de la esquina. Uno, dos, tres. Ahora 3 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas, una, 2, 3, 4, 5, 6, un punto bajo, 6 cadenas y un punto bajo. Ahora ya viene otra esquina, hacemos las 3 cadenas y hacemos la mitad de la esquina con los 3 puntos altos más los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. ¿Vale? Entonces esto, ¿veis? Ahora esta media esquina que acabamos de hacer la tenemos que unir a esta de aquí. Entonces hacemos una cadena, vamos a la esquina, entramos, hacemos un punto raso, una cadena, completamos la esquina, uno, 2 puntos altos dobles, más 3 puntos altos normales, 2 y 3. Ahora ya nos toca cerrar toda esta zona. Entonces hacemos las 3 cadenas, vamos al primer hueco, punto bajo, vamos atrás al primer hueco de 6, perdón, hacemos 3 cadenas, vamos al primer hueco de 6 y un punto bajo, 3 cadenas, vamos adelante al hueco de 6, un punto bajo, 3 cadenas, vamos atrás al hueco de 6, 3 cadenas y un punto bajo. Y ahora 3 cadenas, venimos aquí, hacia adelante y un punto bajo. Y ahora ya terminamos haciendo las 3 cadenas y vamos a cerrar, fijaros en esta esquina, de las 3 cadenas primeras que subimos, en la tercera, ahí entramos y cerramos con un punto raso. Aquí. De manera que esto, ¿veis? Nos ha quedado de esta manera, completamente cerrado. Ahora esto lo cortamos, pasamos por aquí el hilo y, como os digo siempre, con la aguja lanera pasáis el hilo hacia atrás y lo metéis por todas estas zonas que son más llenas para que no se deshilache, o por estas de aquí.
Y ahora vamos a unir el otro motivo que nos falta. Mirad, para unir el otro motivo nos tendremos que poner por este lado, ¿vale? Nos tenemos que poner aquí para unir aquí. Aquí lo mismo, tenemos que empezar con este nuevo motivo haciendo media esquina. ¿Vale? Hacemos primero la media esquina, que hacemos siempre. Y nos vemos cuando la tengáis hecha. Ahora cuando ya tengáis la media esquina, hacemos una cadena y vamos a unir, fijaros aquí, en este punto de aquí. Ahí vamos a unir. Nos metemos por el centro y un punto raso. Una cadena y completamos la esquina, la otra mitad que nos falta. Con los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 2 y 3. ¿Veis? Entonces ahora tenemos así unido esto de esta manera. Entonces, ahora para no alargarme tanto, tenéis que continuar de manera normal uniendo toda esta parte, esta con esta. Unís aquí, hacéis la otra esquina que falta y la unís aquí. Luego seguís, hacéis aquí media esquina y cuando tengáis esta media nos vemos ahí. Bueno, ya hemos unido todo esto. Aquí ya he hecho la media esquina, ahora en esta media tenéis que unirla con esta de aquí. Hacemos la cadena, cogemos la esquina, punto raso, una cadena y ahora completamos el resto de la esquina y nos vemos cuando la tengáis. Bueno, pues ya hemos unido esta esquina, ¿veis? Ya la tenemos completa y ahora seguís de manera normal sin unir, tejiendo aquí las ondas, otra esquina y cuando lleguéis a esta esquina de aquí nos vemos. Bueno, ya hemos tejido esto sin unirlo y ahora aquí viene la siguiente esquina que haremos la mitad con los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles. Y ahora ya hacemos la cadena y fijaros, estamos así y vamos a unir aquí en esta esquina de aquí. Ahora sí, entramos, hacemos un punto raso, otra cadena, ¿veis? El escote, nos queda esto así y ahora completamos la esquina que nos falta. Esta esquina que nos falta haciendo 2 puntos altos dobles y 3 puntos altos normales. ¿Vale? Fijaros, os lo voy mostrando para que veáis cómo va quedando esto. ¿Vale? Ahora hemos hecho toda esta parte sin unir y ahora fijaros, estamos aquí, hemos unido esta esquina y ahora tenemos que seguir hasta aquí uniendo esta con esta, ¿vale? Y cuando lleguéis a la siguiente nos pararemos ahí. Bueno, ya hemos llegado aquí, entonces ahora vamos a unir esta esquina cuando la hagamos ahora aquí, pero ya toda esta parte ya no vamos a hacer esquinas, vamos a hacer las ondas que hemos hecho antes para evitar tener un pico en este lado. Entonces ahora simplemente hacemos la última esquina
primero las 3 cadenas, hacemos primero la mitad, con los 3 puntos altos y los 2 puntos altos dobles, una cadena de separación, ya vamos a la esquina de atrás, la sujetamos con un punto raso, una cadena y completamos esta esquina de manera simétrica. Los 2 puntos altos dobles y los 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora ya hacemos las 3 cadenas que hacemos siempre, un punto bajo, y ahora en el resto que nos queda ya solo vamos a hacer ondas, no vamos a hacer la esquina. Entonces hacemos ondas de 6 cadenas y nos vemos ahí al final. Mirad, ya estoy llegando al final, hago la última onda de 6 cadenas, aquí, y ya para terminar hago 3 cadenas, y aquí en el primer punto, en el tercer punto de los 3 primeros que hicimos, entramos y hacemos un punto raso. Y de esta manera ya cerramos. Entonces mirad, ahora ya lo pongo recto para que lo veáis bien. ¿Veis? Aquí nos queda todo el escote, aquí nos queda la parte del hombro cerrada y aquí es por donde pasará, de esta manera pasará por aquí el brazo, y esta abertura nos queda un poco más redondeada porque no hemos hecho esquina. Entonces esto mismo que acabamos de hacer lo hacéis en el otro lado, aquí. Retrocedéis un poquito el vídeo y simplemente tenéis que girar y empezar a hacer como hemos hecho antes, toda la unión esta y luego la pieza que va detrás, el motivo que va detrás. Cuando lo tengáis nos vemos ahí. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado, ya tenemos las 2 mangas aquí. Y con esto la prenda ya estaría acabada. Entonces ahora si queréis la podéis dejar así o podéis rematarla por todo el borde con puntos bajos. Que eso no hace falta ni que os lo explique, es muy fácil. Simplemente ir haciendo puntos bajos. Pues por ejemplo, si aquí tenemos 6, pues 6 puntos bajos. Ir haciendo 6, siguiendo toda la línea del escote y de la manga, y en el bajo igual, un punto bajo por cada punto que tengáis aquí. Y si no queréis hacer ese acabado, pues lo podéis dejar así, que también queda muy bien. Bueno, ahora que ya tenemos hecho el acabado, para las que queráis hacer la parte de abajo fruncida, simplemente tenéis que coger una goma de estas bien finita, la enhebráis a la aguja lanera y entonces vamos aquí detrás donde hemos hecho los puntos bajos y por estas hebras, ¿veis que se forman 2? Pues hay que ir pasando la aguja por esos 2 y pasando la goma por ahí. ¿Lo veis? Cuando lleguemos aquí a las uniones igual, pasamos por detrás, ¿veis? Por todos estos puntos de atrás y vamos pasando la goma por todo el contorno para que nos quede aquí escondida. Entonces esto lo hacemos por todo el contorno y nos vemos al final.
Bueno, mirad, ya hemos pasado toda la goma. Hemos empezado aquí y hemos acabado aquí. La hemos pasado por todo el bajo. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es fruncirla un poco, ¿vale? Lo vamos frunciendo así un poquito, no mucho. Vais repartiendo la goma para que se vaya frunciendo, tanto de un lado como de otro. Lo vais pasando para que quede el arrugadito también por la espalda. Y entonces, cuando la tengáis un poquito fruncida, os ponéis la prenda. Entonces, una vez con la prenda puesta, seguís estirando y frunciendo hasta donde queráis, hasta donde consideréis que por vuestro contorno de la caja del tórax os viene bien, para que no os apriete mucho. Si os gusta un poquito más suelta o si os gusta un poquito más apretada, eso ya lo hacéis con la prenda puesta. Y cuando ya tengáis esa medida, la tengáis bien definida, entonces simplemente tenéis que hacer aquí un nudo con estas dos, hacéis un nudo y escondéis la goma que os sobre, os venís hacia aquí dentro y la escondéis por estas zonas de aquí, que son un poquito más gruesas. Por ahí escondéis la goma. Y con esto ya estaríamos listos. Bueno, pues ahora sí que ya hemos acabado. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, como os digo siempre, que os haya gustado tejer la prenda, que os haya resultado fácil y ameno. Y entonces ahora a continuación podréis ver un pequeño short con otra de las prendas que tengo en mi canal. Nos vemos. Bueno, chicas, aquí tenéis otra prenda que está hecha con la misma técnica con la que hemos hecho el top. Simplemente es más larga, le hemos puesto mangas, es más estilo vestido o playera, queda muy bonita y muy combinable con cualquier tipo de prenda, o si también la queréis llevar suelta. Entonces espero que os animéis a tejerla.